Hoy vamos a retomar la clase de derivadas, vamos a recordar las fórmulas, las propiedades y de ahí trabajar algunos ejercicios de derivación. Entonces, comenzamos con la función va a ser f de x, y la derivada se anota de dos maneras. Se puede anotar la derivada de la función con respecto a x, o en algunos textos se utiliza como f', ¿ya? Entonces, si tenemos la función polinomial, es decir, la base es x, y está elevado a un exponente, ese exponente va a bajar, va a quedar multiplicando, y se le resta 1 al exponente anterior. Vamos a ver un ejemplo concreto inmediatamente. Si tuviéramos x elevado a 3, me va a quedar 3 por x elevado a 2. N, que era el exponente, acá equivale a 3. Según la fórmula, dice que n queda multiplicando, por lo tanto 3 queda multiplicando, y acá decía n menos 1, o sea que teníamos que era 3, va a ser 3 menos 1, 2. Esa sería su derivada. Vamos con otra función. En la función raíz enésima de x, ¿ya? Tendríamos entonces 1 sobre 3 veces el mismo índice. Perdón, estaba escribiendo como en un ejemplo. Acá sería 1 sobre n por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. ¿Ya? Veámoslo en un ejemplo concreto también. Si tuviésemos la raíz cúbica de x, ahí tendríamos 1 sobre 3 veces 3, raíz cúbica, ¿cierto?, de x elevado, y aquí, si tuviésemos 1, ¿qué podríamos hacer? En este momento, nosotros estamos diciendo que n es 3, ¿ya? Ahí tenemos el índice de la raíz, y aquí tenemos que es una raíz cúbica. Acá, si yo no tengo exponente, recordar que eso equivale a 1. Entonces, según la fórmula, diríamos que me quedaría 3, o sea, 1/3 por raíz cúbica, todo el 3 se repetiría acá afuera, se repite en el índice de la raíz, y está acá, y aquí me quedaría n menos 1, y n correspondía a 3, menos 1 sería 2. Otra forma de corroborar este mismo ejercicio, este mismo ejemplo, sería trabajando con la fórmula 1. Acabamos de ver, acá. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos la raíz cúbica de x, eso se puede escribir, recordar acá que es un 1, esta raíz se puede escribir como exponente, una potencia de exponente fraccionario, y nos quedaría x elevado a 1/3. Por lo tanto, si utilizamos la propiedad 1, que es la que vimos anteriormente, tendríamos lo siguiente: 1/3 va a bajar, como indica acá. ¿Ya? Si teníamos n, acá me va a quedar n, multiplicando, entonces aquí tengo 1/3, y me va a quedar en su derivada 1/3 ¿de qué? Me va a quedar multiplicado por x elevado a 1/3 menos 1. Eso sería 1/3. Entonces acá nosotros tenemos 1/3 menos 1. Si nosotros desarrollamos 1/3 menos 1, eso nos da menos 2/3. Y como nos da menos 2/3, si nosotros bajamos esta potencia al denominador, nos quedaría con exponente positivo.
Y ahí nos quedaría x elevado a 2/3. ¿Ya? Entonces nos queda 1/3 de x elevado a 2/3. Y eso no es más que transformarlo nuevamente a raíz, ese x elevado a 2/3 transformado a raíz, recordar que el denominador pasaría a ser el índice de la raíz y el numerador de esta fracción pasaría a ser el exponente de la cantidad subradical. Entonces, ese ejercicio, ese ejemplo, se puede resolver con la propiedad número 1. En realidad, todas las raíces las podemos trabajar como potencias de exponente fraccionario. Lo trabajamos de raíz, lo transformamos a potencia, de raíz a potencia, y podemos aplicar la propiedad de las potencias. ¿No? Vamos a ver otro ejemplo. Otra propiedad, o sea, otra fórmula y otro ejemplo. Tenemos 3. La exponencial. Si mi función es e elevado a x, la derivada de esa función con respecto a x, ¿ya? Aquí está diciendo la derivada de la función con respecto a x. Entonces, e elevado a x aquí se mantiene la misma, ¿ya? ¿Qué pasaría en caso de regla de la cadena? Si yo tuviese e elevado a 2x, la derivada sería la misma, e elevado a 2x por la derivada de 2x, que sería 2. ¿Ok? ¿Qué sucede en caso de que la base no sea la exponencial de e? Ahí entonces, por ejemplo, si tuviéramos 3 elevado a x, decíamos anteriormente que iba a ser, bueno, aquí le vamos a llamar a elevado a x y después lo vamos a ver con un ejemplo concreto. A elevado a x, la derivada sería la misma por el logaritmo natural de base de argumento a, el mismo de la base. Entonces, si yo tuviera 3 elevado a x, sería 3 elevado a x por el logaritmo natural de 3. Y nos podemos preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Por qué si esta es una exponencial no nos queda con un logaritmo natural de la base? Pues bien, en realidad sí está anotado por logaritmo natural de la base, pero sabemos que si el logaritmo, su argumento es igual a su base, aquí la base es e y su argumento es e, por propiedad del logaritmo sabemos que eso es 1. Y es por eso en el caso de que nos quede una base exponencial, nosotros nos quedaría solamente elevado a x, la función. Perfecto. Eso sería como fórmula, la fórmula 3, llamémosle. A la función exponencial, se refiere ahora que la variable está en el exponente, la base es constante, positiva, distinta de 1, para que sea una función exponencial. Entonces ahí tendríamos un desarrollo. Vamos al 4. Entonces, como 4, podríamos hablar del logaritmo natural de x. Su derivada es 1 partido por x. ¿Qué pasa si no tenemos un logaritmo natural para derivar? Vamos a hablar de una fórmula 5. Entonces, podríamos decir que nos va a quedar como un log. Y ahí estamos diciendo que la base no es necesariamente e, como la tenemos acá. Entonces, la derivada de esta función es 1 partido por x por el logaritmo natural de la base.
Y nuevamente nos podríamos preguntar qué sucedió en el 4, en el anterior, por qué no está anotado. En realidad, si está anotado, porque aquí la fórmula dice logaritmo natural, por lo tanto aquí es logaritmo natural de la base. La base aquí está implícita, es la exponencial. Y ya mencionamos anteriormente que cuando teníamos un logaritmo en el cual su base era igual a su argumento, por propiedad del logaritmo, teníamos que eso era 1. Entonces nos queda solamente 1 sobre x. Ya que esto es simplemente 1. Tenemos más fórmulas, que uno se las va aprendiendo a medida que las va utilizando desarrollando ejercicios. Entonces, vamos con otras. Por ejemplo, si nosotros tenemos constantes, llamamos constantes aquellos números que no están acompañados por una función polinomial x. ¿Ya? Entonces, a cualquier número escrito de cualquier manera, un número real. ¿Ya? Entonces, su derivada es 0. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. Si mi función es raíz de 5, aquí la función no tiene x, por lo tanto me está hablando de que raíz de 5 sería acá la constante. Entonces, su derivada sería 0. Si lo hubiésemos tenido escrito de otra manera, por ejemplo, 2/4, también puede ser una fracción. Bueno, esto es un medio. ¿Cierto? Acá tendríamos que la constante también es 0. Si es negativo, ya pasaría lo mismo. Entonces su derivada respecto a x sería 0. Y ahí tendríamos que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Sí? Vamos con otra fórmula, la fórmula 7. Fórmula número 7, hablamos de las trigonométricas, recordemos que estamos en un repaso, esto ya lo vimos, la derivada de la función del seno es el coseno. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahí con regla de la cadena? Algo más complejo. Si tuviéramos que la función es igual al seno al cuadrado, la derivada sería primero la derivada de la potencia, que decía que era el exponente baja, se mantiene la base y le resto 1 al exponente. Entonces ahí me quedaría elevado a 1. Ahí solamente derivé la potencia, luego debo multiplicar por la derivada de la función trigonométrica, que sería la base. La derivada del seno dijimos que era coseno. ¿Ok? ¿Qué pasa si, en otro ejemplo? Que aquí tuviésemos fíjense acá, S2 es distinto a S. Recordad, seno al cuadrado de x es lo mismo que seno de x al cuadrado. O sea, seno por seno. Esos son lo mismo. Pero en este caso, el 2 está elevando solamente a x. Entonces, tener consideración. ¿Ya? Tener esas consideraciones. Entonces, en este nuevo ejemplo, estamos hablando acá
que la derivada de esta expresión sería ¿qué tendríamos que hacer? 3 se mantiene. Lo vamos a derivar el seno. La derivada del seno es coseno. Y después por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Por lo tanto, en este ejercicio, donde ya estamos aplicando regla de la cadena, tendríamos eso. ¿Ya? Nuevamente multiplicamos, después ordenamos esto, los coeficientes numéricos se anotan por lo general adelante de la función, 3 por 2, 6, x se mantiene, y bajo el coseno de x al cuadrado. Ese sería como un ejemplo 2. ¿Para qué? Para aplicar la derivada del seno de x. Lo mismo podríamos trabajar para el coseno. Hola María Molina, ¿me escuchas? María Molina, ¿me escuchas? ¿Puedes conectar tu micrófono? El micrófono se encuentra en la parte inferior, al lado, a tu lado izquierdo. Hay un micrófono, dice mute, tú lo aprietas y así vas a poder, o te voy a poder escuchar para que me puedas responder. Revisa el chat. Vamos a parar un poco la grabación hasta que nos podamos comunicar con María. 0. Sí, muy bien. La derivada de x a la 3. Es 3, el número que acompaña a la x. Pero esa, mira, de x elevado a 3. Ah, el 3 se pasa hacia abajo y al exponente se le resta 1. Exacto, entonces aquí me quedaría 2, 2. elevado a 2. 2. Bien, ya que si la función fuera esta, 5x a la cuarta, ¿cuál sería su derivada? La constante queda en 0, ¿no? No, aquí hay dos formas de resolver. Una sería que como propiedad de derivadas, obvio por algún momento el 5 y derivo solamente la expresión x a la cuarta. Ah, ok. Claro. Entonces se multiplica el 4 con el 5. Exacto, entonces esto sería así y se multiplicaría. Ah, comprendo. ¿Ya? Sí. Así nos quedaría. Y bueno, tiene sentido lo que tú dices con respecto a esto. De ahí lo vamos a ver cuando veamos las propiedades de las derivadas, que una de ellas era, saco el 5, derivo la función y luego Sí. multiplico por el 5. La otra es Ya. la propiedad del producto. ¿Tú viste la propiedad del producto? No. ¿No? Ya. Pues ahí vamos a ir en orden. Tenemos la de las potencias, ya sabemos que baja el exponente y le restamos 1 al exponente, ¿verdad? Y si está multiplicando por un número, ese número se va a multiplicar, que sería acá, bajo el exponente, se multiplica por el número, y sigo restándole 1 al exponente. Esas son derivadas de potencias. Ya. ¿Todos? Sí. Ya. Las notaciones de derivadas generalmente se ocupan como f', o también df en dx, que sería derivar la función con respecto a x. Porque si a ti te ponen, por ejemplo, f de t,
¿Ya? Tu función está en función de t, coseno de t, por ejemplo. Vamos a derivar la función con respecto a t ahora, no con respecto a x. Eso es lo que te dije. Ok. ¿Ya? Ya. Porque esta notación es importante para razón de cambio. ¿Ya? Pero vamos, todavía lo podemos lograr. Entonces, ya vamos en la de la potencia, en la de la constante que dijimos que era 0. Vamos a la de la exponencial. No, la de la raíz, para ir en orden. 3. Si tengo f de x igual a raíz de x, raíz cuadrada de x, ¿cuál sería su derivada? ¿Te la sabes? No. Ya, mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hay dos formas y ahí si se te olvida una puedes utilizar la otra. Una forma sería entender que raíz de x es lo mismo que x elevado a ¿cuánto? A 2. No, porque ese sería x ¿No? cuadrado, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, por ejemplo, si es 3, 3 al cuadrado es 9. No podría ser ahí raíz de 3, ¿me entiendes? Acá sería lo siguiente. ¿Qué índice tiene acá? ¿Qué número implícito va ahí? El 1, ¿no? O el 2. Aquí iría el 1, aquí va el 2. ¿Ya? Porque estamos hablando que es una raíz cuadrada, que cuando no Ya. aparece, implícitamente siempre es 2. Entonces, esa raíz uno la puede transformar a una potencia de exponente fraccionario, donde el exponente que está dentro quedaría como numerador, el exponente que está afuera, o el índice de la Medio. quedaría como denominador. Ok. ¿Sí? Entonces, si lo tenemos escrito así, podemos utilizar la fórmula de la potencia, que decía que la derivada va a ser el exponente baja, ¿cierto? Sí. A x se mantiene la base y a un medio le restamos 1, que sería menos un medio. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ya. Entonces acá nos quedó como derivada un medio por x elevado a menos un medio. ¿Sí? Sí. Y eso, por propiedad de potencias, esto que está con exponente negativo y está multiplicando acá, lo podemos bajar y quedaría con exponente positivo. Donde se invierte la función. Sí. Y por último, eso sería entonces, si nuevamente esto lo escribimos como raíz, esta expresión, nos quedaría 1 sobre 2 raíz de x. Ya. Ahora, si la raíz cuadrada es mejor aprendérsela, que siempre va a ser, si tienes la función raíz de x, la derivada va a ser 1 sobre 2 veces la misma raíz. Ya. ¿Por qué? Acá está todo el por qué. Porque lo trabajamos con exponente fraccionario, del exponente fraccionario lo trabajamos como potencia, lo derivamos, lo dejamos con exponente positivo y llegamos a esto, pero es muy largo. Entonces es mejor saber que la derivada de la raíz cuadrada va a ser 1 sobre 2 veces la misma raíz. Ya. ¿Ya? Sí. Pero como tenemos muchas raíces, no solamente la cuadrada, vamos a ver la fórmula. La fórmula y un ejemplo. En este caso, vamos a trabajar con la raíz enésima. ¿Ya? Entonces su derivada va a ser aquí n por n raíz x elevado, perdón, 1 sobre n, 1 sobre n por n raíz x n menos 1. Lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer lento. Supongamos Ya. que acá la derivada fuera, o sea, la función fuera raíz cúbica de x. ¿Ya? Ya. Entonces f', según esta fórmula, sería Sí. 1 sobre
El n acá está representando al índice de la raíz. El 3. Al 3. Entonces aquí sería 3 raíz cúbica de x elevado a n menos 1, o sea, me daría 2. Sí. ¿Ya? ¿Qué sería la forma lenta? Se me olvidó la fórmula. Entonces, aplico el conocimiento que vimos recién, que sería que raíz cúbica de x es lo mismo que decir x elevado a un tercio. ¿Cierto? Sí. El 3. Entonces, como es esto, la derivada va a ser, y vamos a borrar acá, no, lo podemos dejar acá al ladito. En este caso era 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, acá va a ser un tercio por x, un tercio menos 1, menos 2 tercios, ¿cierto? Sí. Ya, me daría menos 2 tercios, entonces menos 2 tercios iría acá. Para dejarlo Y con ahí el lo invierto. exponente positivo, va a bajar. Entonces ya me queda x elevado a 2 tercios positivo. Y eso lo transformo a raíz. Donde recordar que el denominador pasa a ser índice de la raíz y el numerador pasa a ser exponente de la cantidad subradical. Y te fijas que era lo mismo que teníamos anteriormente. Sí. Aquí con la fórmula. Entonces ahí está la opción de si no me acuerdo, la puedes transformar. ¿Ya? Ya. Esa sería la derivada de cualquier raíz. Con esta fórmula. Ya. Ya. ¿Otra? ¿Seguimos? Y la otra, la anterior, era solamente cuando es raíz de x. Exacto. Raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Ya. Vamos a otro. ¿Vieron regla de la cadena? Sí. O sea, no vimos eso, pero entra en la materia. Sí, entonces vamos a ir explicando de algunos ejemplos de propiedades y lo vamos agrandando, como hacerlo más complicado, ¿ya? Ya. Entonces, si tuviéramos la función e elevado a x, ¿cuál es su derivada? De la exponencial elevado a x. ¿No quedaba igual? Quedaba igual, exactamente igual. ¿Ya? ¿Qué pasa si esto es f de x igual a e elevado a 2x? Sería la misma e elevado a 2x por la derivada de 2x, que es 1. ¿O no? la derivada de 2x. La derivada de x, Es 1. 1. ¿Y 1 por 2? Ah, no se hacía, tampoco no se deriva el 2. No. Lo que pasa es que es así. Si tú tienes f de x igual a 3x, la derivada es 3. ¿Tiene Solamente sentido? se deriva el x. Sí, tiene sentido por lo siguiente. F de x, acá el exponente es 1, ¿verdad? Sí. Ya, entonces decíamos Comprendo. anteriormente que el 3 se obviaba por un momento y aquí ese 1 bajaba y multiplicaba. Y a x, Sí. al exponente anterior, se le resta 1. Entonces me estaría quedando 3 por 1, 3, y x elevado a 0. Y x elevado a 0, 1. Por eso solamente queda el 3. Ya. Para todo número que acompañe al x, si es 3x va a quedar 3. Si es menos 5x va a quedar menos 5. Ya. ¿Ya? Entonces acá, estábamos en la exponencial, la derivada es la misma.
pero estamos hablando que aquí hay reglas de la cadena, porque no tengo una sola función, tengo dos funciones. Una sería e elevado a 2x, y la otra función sería 2x. Ya. Y todas se derivan, y cuando hay más de una función, se multiplican las derivadas. Entonces sería la derivada... Entonces, cuando hay más de una función, se ocupa la regla de la cadena. Exacto. Son funciones compuestas que se les llama. Ya. Ya, entonces aquí tendríamos, según la fórmula, dice que la derivada de la exponencial es x, e elevado a x, la misma. ¿Ya? ¿Sí? Aquí sería la misma por la derivada de 2x, que sería 2. Entonces eso me quedaría así. ¿Sí? 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 Vamos. Otra. F de x igual a e elevado a x al cuadrado. La derivada va a ser la misma. Estoy poniendo t. La derivada va a ser la misma, es decir, primero e elevado a x al cuadrado. ¿Qué derive acá? Aquí derivé solamente e elevado a x cuadrado como exponencial, que me estaría faltando multiplicar por la derivada de x al cuadrado, que es... Es 2. ¿Es 2? de x al No, cuadrado, 2x. 2x, entonces me quedaría así. Y ordenado después esto me quedaría 2x elevado a e elevado a x al cuadrado. Entonces, sencillamente sería esa, cuando está así, tal cual. Pero si ya el exponente está compuesto por otros términos, habría que derivar esos términos. ¿Y qué se hace? Se multiplica por la derivada de la exponencial en sí. Ya. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar acá. Y vamos a preguntarnos, eso es e elevado a x. Pero hay otra. Por ejemplo, 3 elevado a x. Ahí ya tengo otra base, que no sería la exponencial. Su derivada sería la misma multiplicada por el logaritmo natural de la base. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué aquí no? ¿Y por qué aquí sí, aquí no? Por el Euler, ¿no? Por Euler. En este caso, si está multiplicado por el logaritmo natural de la base. Y mi base era e, Sí. ¿cierto? Y el logaritmo natural, ¿qué base tiene? Vamos aquí a lo que quiero llegar. Log, la función logaritmo, tiene una base y tiene un argumento, ¿verdad? Todo logaritmo Sí. tiene una base y tiene un argumento. Entonces, cuando aquí tengo log de 10, cuando son dos bases características, la decimal, que sería acá 10, no se anota solamente así, log de x. Y ahí inmediatamente estoy diciendo que la base es 10. Acá estoy diciendo que la base es 10. Es implícito. Ya. Porque cuando la base es 10, no se coloca. Y la otra es que cuando yo quiero log de base e, en realidad se escribe como logaritmo natural de x. Y aquí también estoy diciendo que su base implícitamente es e. Ya. ¿Ya? Entonces, y otra cosa más para cerrar. El logaritmo, cuando tiene la misma base que el argumento, eso es 1. Si aquí la base es igual al argumento, esto es 1. Por lo tanto, nos devolvemos acá arriba y decimos que el logaritmo natural, según lo que vimos acá, es que tiene base e, ¿cierto? Sí. Y aquí el argumento también es e. Por lo tanto, esto es 1. Y por eso, en el caso de e elevado a x, la derivada es e elevado a x. Pero no significa que no esté multiplicado, según lo que dice por la propiedad, por el logaritmo natural de la base.
Es solamente que la base era igual al argumento y eso es 1. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tengo que tener cuidado? Cuando la base no es Euler. Si la base no es Euler, tengo que agregarle, no por propiedad de regla de la cadena, sino que tengo que agregarle por propiedad de la derivada de esta función, El logaritmo natural de su base. el logaritmo natural de esa base. Siempre el natural, no log, porque log es base 10, ¿ya? Sino que el logaritmo natural. ¿Perfecto? Sí. Ya, entonces, en este caso lo que estábamos viendo era la derivada de una exponencial. Vamos ahora a la derivada de un logaritmo. Entonces, tenemos f de x igual al logaritmo, vamos a llamarle así, su derivada va a ser, vamos a partir por el logaritmo natural, tenemos dos. El logaritmo natural de x, su derivada es 1 partido por x. Después, si tengo log de otra base, va a ser la derivada 1 sobre x, que lo que en realidad está cumpliendo acá x es 1 sobre el argumento. Siempre es 1 partido por el argumento. Si mi logaritmo dice logaritmo de x al cuadrado, su derivada va a ser 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? Va a ser 1 sobre el argumento, siempre. Ya. Y aquí, a diferencia de este, se multiplica por el logaritmo natural de la base. Pero en el denominador. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso lo de la base? La base es lo que te estaba mencionando anteriormente, que todo logaritmo tiene una base y un argumento. Entonces, veamos con ejemplo. Si digo log de e de x, estoy diciendo logaritmo natural de x. Si estoy diciendo log de 10 de x, es lo mismo que log de Logaritmo x. natural de x. Y por último, si no es ni e y tampoco es 10, estoy hablando de cualquier otro logaritmo con cualquier otra base, porque todos tienen una base, supongamos esta. No, perdón, eso es x. ¿Ya? Entonces eso sería, su derivada sería 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. Acá la derivada era 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. Esto ya no es 1. Porque para que sea 1 tiene que ser base y argumento igual. Y en este caso era 1 sobre x por logaritmo natural de la base. Pero como el logaritmo tiene base y argumento igual, este pedacito equivale a 1. Entonces por eso solamente queda 1 sobre x. Ya. Procésalo para que me hagan las consultas. Porque de ahí le vamos a agregar un poquito de regla de la cadena. No, está bien, ahora entendí. Perfecto. Y aquí, ¿qué pasa si te pillo acá? A ver, ¿cuál sería si mi función es logaritmo en base 3 de 2? ¿Cuál es mi derivada? Logaritmo sería, no, en vez de colocar 1 se coloca el 2, ¿no? O la fórmula siempre es Siempre así. es 1 sobre el argumento. Ah, ya. 1 sobre el argumento. Pero Entonces, esto tiene una pillería, María. María, ¿cuánto eres? José. María José, mira. Acá, esto no tiene X.
Y al no tener x, esto es una constante. Es un número. Entonces mi derivada es 0. Exacto. Ojo con eso. Ah, Por ejemplo, y si me sale 2x, por ejemplo, ¿puede darse ese caso? sí. Ahí sería 1 sobre 2x por el logaritmo natural de 3. Ahí sí se podría. ¿Ya? Ya. Pero tiene que tener x, o si no tiene x, realmente es una constante, independiente de que tenga raíz, o de que sea una fracción positiva o negativa, da lo mismo. Por ejemplo, yo te dije, f de x, raíz de x, ¿cuál era su derivada? Era 1/2 ¿Sí? 1 sobre 2 veces la la misma raíz de raíz. x. Pero si yo te digo, en vez de poner raíz cuadrada de x, pongo raíz cuadrada de 5, ¿qué es eso? Es una constante. Es una constante. Entonces a veces se equivocan porque hacen la derivada de la raíz. Y en realidad esa raíz era un número, por lo tanto su derivada es 0. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos claridad con que si tenemos el logaritmo, vamos a tener dos tipos de derivadas. ¿Ya? Una, si tengo el logaritmo natural de x, va a ser 1 sobre el argumento. ¿Qué pasaría Ya. entonces como ejemplos? Si yo tuviera, vamos a hacer ejemplos básicos porque todavía falta ver las propiedades. Si tuviésemos logaritmo natural de x al cuadrado, su derivada sería 1 sobre x cuadrado, ¿ya? Ahí está solamente derivado el logaritmo natural, pero está Ya. una compuesta, porque tengo x al cuadrado, y todavía no he derivado x al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces aquí sería por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. 2x. Y si simplifico esto, ¿cuánto me da? Me quedan 2, ¿no? ¿Sí? Ah, 2x, porque le quito solo una a la de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde me queda esa x? ¿Abajo? Abajo, ¿cierto? Esa con esa. Sí. Bien. Eso ya estaría aplicándole la cadena, porque aquí, hasta ahí, solamente habíamos derivado el logaritmo, que era 1 sobre el argumento. Y como está compuesta, le aplico la regla de la cadena. Exacto. Exacto. ¿Ya? De ahí vamos a hacer más. Es que faltan las propiedades para hacerlos más complejos, porque después tienen suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces, la derivada de menos 7, ¿cuánto es? Es 1 partido en 7. La derivada. O se invierte, ¿no? Mira esa función. Ah, no, pues es una constante, entonces Una 0. constante, ¿cierto? Entonces eso sería 0. La derivada de esa. Me queda 1 1, partido en 3. Va en 4. sí, en 4. Por la raíz cuarta Bien. de x. Ah, no, no tiene esa, porque me da 0. No, sí tiene, mira. ¿Cierto? Ah, verdad. Entonces su derivada va a ser un cuarto de x de un cuarto menos 1. Un cuarto menos Menos 1 3/4. menos 3 cuartos, y al bajar me va a quedar positiva.
4 y aquí 3. Entonces aquí era n menos 1. Sí, ahí era n menos 1. Así que ahí me daría 3, porque el n es ese. Es ese. Ah, sí, sí. ¿Ya? La derivada de por, Sí, si esta es mi función, ¿cuál es la derivada con respecto a x? 1 partido en 5x elevado a 2. Bien. ¿Qué Pero derivaste es ahí? compuesta. Exacto. Entonces sería, no es no es lo del logaritmo, ¿no? Sí, pero ahí está derivado el logaritmo. Nos faltaría derivar la otra Entonces la parte. derivada de 5x por 2, entonces 2 por 5 me daría 10 10. por x, ¿no? Exacto. Y ahí simplificamos. Entonces me daría 10. Entonces me daría 5x. ¿Cómo? ¿De dónde sale el 5? Ah, no, 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 no. Me quedaría 2x. 2. 2. Es que multiplico el 10 por el 1, me quedan Sí, 10 bien. y quedan 5, entonces Bien, el divido 2 10 está en 5. bien. El 2 está bien. ¿Qué más? Entonces, x. ¿Así? No, partido en x. Ah, partida en X. Muy bien. Ahí sí. Sí, ahí está bien. ¿Ya? Entonces Ya. ya llevamos raíz, ya, constante. Ah, ya ¿Sí? está. ¿Cuál es su derivada? Esta se invertiría el 4/3, ¿no? Va el 3/4. No. ¿Por qué piensas que podría invertirse? ¿El número por el negativo o no? Pero ese sí. Ah, El ya. exponente es negativo, por propiedad de potencia. Ese no solamente se baja el 1 y Exacto. multiplica el menos 3/4. Entonces me queda. Eh, Hazlo, tómate tu tiempo. menos 3/4. Menos 3/4. ¿Algo más? No, porque si derivo el x me da 0. O sea, si derivo el X es 1. No, porque si le resto 1 menos el 1 me queda 0. Exacto. Sí. O la otra forma era decir, está puesto y derivo la función, y la función es X. Y la derivada de X es 1. Y 1 por menos ¿Sí? 3/4 es menos 3/4. Ya. ¿Ya? Entonces vamos con la constante, está lista, ok. La derivada de un número que acompaña a la X siempre va a ser el número. Eso es en el fondo. Ya. ¿Ya? Después vamos a la de la potencia, que la tenemos lista, la raíz la tenemos lista, exponencial la tenemos lista, logaritmo la tenemos lista. Ahora vamos con las trigonométricas. ¿Ya? La derivada del seno. Es coseno. ¿Ah? De seno es menos coseno. No, la derivada del seno es coseno. Ya. Y si yo tengo f de x igual a seno de 2x, ¿cuál sería la derivada? El coseno de 12. Coseno de 2x. ¿Cuántas funciones hay aquí? ¿No serían 2 porque está elevado? No, aquí no está elevado porque esto es parte del ángulo. ¿Te fijas?
Entonces Ahí no hay ninguna. tenemos dos. Una es el seno y la segunda Ah, es x. es el 2x. Sí, entonces aquí sería el coseno de 2x, porque ahí recién derivamos el seno. ¿Qué nos estaría faltando? No sé. Nos faltaría derivar 2x. Ah, sí, sería 2. Entonces, finalmente, de manera ordenada, esto quedaría 2 coseno de 2x, ¿verdad? Sí. Otra cosa, si yo tuviese seno al cuadrado de 5x, vamos a hacer. ¿Cuántas funciones ves ahí? Hay 3. 3, bien. Nómbramela. El seno, el ¿Sí? al cuadrado ¿Sí? y el que está entre paréntesis, que es el 5x. Perfecto. Vamos a ir de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la que está más afuera? Que es la primera que tenemos que derivar. El seno, que es ¿Cómo? coseno. El seno, que es coseno. No, mira, si tuviésemos esto, esto de aquí, de la potencia, es lo mismo que esto. Ah, ya. ¿Ya? Entonces sería el cuadrado. Primero sería la potencia. Ya. Le vamos a poner, en vez de 2, le vamos a poner 3, para que no nos dé tan... Entonces, como vamos a empezar de afuera hacia adentro y ya detectamos que hay 3 funciones, la primera que vamos a derivar sería la potencia. Entonces, nos queda df en dt, df en dx. Te expliqué con respecto a al tiempo, que es la de razón de cambio, y quedé pegado con eso. Ya. Si tengo una potencia, ¿qué hago primero? Bajo la potencia. Bien. ¿Qué me quedaría? Díctame. 3 por seno Por seno de 2, de 2. paréntesis 5 de x. 5 Perfecto. por x. Y aquí recién tenemos potencia lista, ¿cierto? ¿Sí? Ahí solamente hemos derivado la potencia. ¿Qué nos toca derivar ahora? El seno. ¿Ah? El seno, El seno. ¿Y cómo nos quedaría? coseno Coseno de 2, ¿no? No, ahí no sé. Con el exponente no sé. con el exponente. Nos queda, no, porque ya está derivada la... Ahora estamos derivando Ah, esto, míralo, así. entonces de 5x. Exacto. Por... Ya derivamos ese. Por Después ya 5. derivamos ese. Nos faltaría derivar eso. Por 5. Por 5. De manera ordenada, colocamos los números, los coeficientes numéricos. Así. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Eso sería con respecto al seno y lo mismo para el coseno. O sea, nosotros podemos ir agregándole términos a la expresión acá, acá, y todas se tienen que derivar. Entonces, la regla de la cadena en el fondo es primero identificar cuántas funciones tengo. Después de Ya. identificarlas, empezar a derivarlas de afuera hacia adentro. Y en el fondo, no va a importar tanto por cuál partas, sino que es una forma de ser ordenada solamente, porque como se multiplican, y la multiplicación es conmutativa, después igual se va a quedar ordenado así, pero puede que uno se salte pasos. Ya. Vamos con el coseno. ¿Estás bien ahí? Te espero para borrar. ¿Quieres hacer alguna consulta? Ya lo anoté. Ya.
Entonces vamos ahora con el coseno. La derivada del coseno. No, ahí no sé. Ahí es menos seno. Si son contrarias, del seno es coseno y del coseno es menos seno. Ah, y es entonces menos seno. Sí, esa es la que tenía el negativo. Entonces, si tengo una función y tengo el coseno al cubo de x, ¿cuál sería su derivada? Sería 3 menos 3. ¿Por qué menos 3? Ah, sí. El signo negativo. Sí. Pero mira, Por vamos a partir primero por derivar la potencia, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, solo la potencia, ¿cómo sería? 3 ¿Ya? coseno de 2 de x. Bien. Por... Y ahora vamos a derivar el coseno. Verdad. Menos seno de x. Seno de x. Yo en general ese menos inmediatamente lo pongo adelante, porque hay veces que la gente se confunde como si fuera una resta. Porque como a veces no se anota el puntito, lo hacen así, ¿cierto? Y Ya. lo ponen como menos. Entonces yo como recomendación, cuando me dicen menos, siempre lo pongo adelante, pero para que tengas ese cuidado. O anotar siempre el por, para que tú te acuerdes después. Ya. Entonces ahí quedaría efectivamente menos 3 coseno cuadrado de x por seno de x. Y por eso quise ir en orden, porque después puedes que hayas puesto coseno al cuadrado o puedes que hayas puesto menos seno. Y no hayas derivado la potencia separada del seno. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Para la siguiente vamos a ver las propiedades antes. Las propiedades dicen que si tú tienes más de una función en la derivada, por ejemplo, tengo esta función que está compuesta por 3x al cuadrado menos el seno de 3x, ¿no? De 7x. Si tengo eso, ahí la función se está restando. La propiedad de la Sí, se derivada, derivan por separado. exacto, dice que yo puedo llegar y derivar separadamente estas funciones solamente cuando se estén sumando o restando, ¿ya? Entonces, Ya. derivemos. Me queda 6x menos Menos coseno de 7. el seno sería coseno de 7x de 7x Ah, verdad. Y después viene por 7. por 7. Eso siempre es importante. Siempre se va en orden, es decir, en este caso estoy derivando el seno, por lo tanto se mantiene el 7x. ¿Ya? La derivada del Ya. coseno, ¿coseno de qué? De 7x. Y después multiplico por la derivada de la otra parte, que en este caso sería de la derivada de 7x, que es 7. Y ahí esto se ordena y quedaría así. ¿Ya? Esa propiedad entonces estábamos viendo que si yo tengo dos o más funciones que se estén sumando o restando, se derivan de manera independiente. No olvidar que si tengo regla de la cadena hay que ocupar la regla de la cadena. ¿Ya? Ya. Después, otra propiedad es la de la multiplicación. ¿La viste? La de la multiplicación. No. Esa las tenía. Ya. La de la multiplicación ya no es tan sencilla como la de la suma y resta porque tiene una fórmula asociada. ¿Cuál es la fórmula? Si yo tengo acá la función que está compuesta por dos funciones o más,
Ya, esta es una simulación, ¿cierto? Sí. Ese sería el ejemplo, esta es la simulación. La propiedad, que dice que la derivada va a ser la derivada del primer factor por la segunda función sin derivar. Más Ah, ya sí recuerdo. la primera función sin derivar o primera factor por Por la la segunda. segunda derivada. Y eso no hay que olvidarlo en el sentido de que miro la función y si yo reconozco que hay un producto, inmediatamente escribo la fórmula y de ahí me pongo a derivar. ¿Ya? Escribo Ya. la fórmula y después derivo. En multiplicación y división hay que hacer ese proceso. No olvidar. Entonces, si vamos acá con este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula. Y sería que f', aquí yo lo noto como f', y aquí lo estoy escribiendo como df en dt, o sea, df en dx, derivar la función con respecto a x, y eso solamente para que tú te vayas familiarizando con las dos formas de escribirla, ¿ya? Porque en las pruebas depende ahí cómo te lo haya pasado el profesor, pero si has tenido pocas clases, es mejor saber hartas notaciones para reconocerlo en la prueba y no te asustes de que en realidad te están preguntando algo que sí sabes, ¿ya? Entonces, anotando la fórmula sería e elevado a 2x derivado, ¿cierto? Por Sí. coseno de 3x sin derivar, más e elevado a 2x, la primera función sin derivar, por el coseno de 3x derivado. Aquí tú todavía no has derivado, solamente has escrito la fórmula, porque aquí estás diciendo que vas a derivar y estás explicando qué vas a derivar. ¿Ya? Ya. Ahora, comenzamos a derivar. Acá sería Eule por 2x por 2, Dígame ¿no? completo, ¿cuál sería el, me dijiste, Euler elevado? A 2x por 2. Sí, a 2x por 2, bien. ¿Qué más? Por el coseno de 3x. Bien, por el coseno de 3x. O sea, ya hiciste esta parte, ¿cierto? Sí. Más. Eule elevado a 2x ¿Sí? por el seno Para llevar el coseno, del menos seno menos seno. Entonces aquí o pongo el por, para que no se me olvide. ¿Menos seno de qué? de 3. ¿Qué estás derivando? ¿El coseno o 3x? El seno. Seno de 3x Exacto. por 3. Por 3. Aquí en teoría ya está derivado y solamente nos faltaría ordenar esto. ¿Cómo quedaría ordenada el primer término? 2 2 por Eule elevado a x, a 2x. sí, por coseno de 3x, Bien. más 3 por Eule de 2x elevado a 2x, ¿Es más? ¿Segura que es más ahí? ¿Tengo más? menos 3, 13 ahí. por seno de 3x. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estamos, María José? Bien. Bien. Vamos entonces ahora a la otra propiedad, que era la de la división. Vimos ya entonces que si varias se están sumando o restando, las derivo de manera independiente. Si se están multiplicando, aplico la fórmula. Primero la voy a anotar. Acuérdate que ahí, bueno, no sé cómo va a ser su prueba en realidad. Pero si fuera de desarrollo,
tendrían que hacer esto para que tengas mayor puntaje, porque si te equivocas, por ejemplo, aquí, al menos vas a tener el puntaje de aquí para arriba. ¿Ya? Ya. ¿Borro? Sí. Propiedad 3, entonces. Propiedad 3. Es con respecto a una función que está compuesta de una división de funciones. Entonces, por ejemplo, h de x, o sea, g de x y h de x. ¿Ya? Entonces, Ya. aquí, la derivada de una división sería la primera, o el numerador, se deriva, pero el denominador no se deriva. Y en vez de suma, en este caso es resta. Ah, ya. Si tú te das cuenta, al final la suma no quedó suma, quedó resta. Y aquí puede pasar que la resta quede como suma. Eso va a depender de los signos ahí en la función. Pero como fórmula, parte con una resta. Ya. Y aquí después lo mismo que la de la multiplicación. La primera no se deriva y la segunda sí se deriva. Y aparte va dividido por la segunda función o la del denominador al cuadrado. Ya. ¿Ya? Entonces, en un ejemplo, ya, esto es seno por si acaso, no sé si se ve bien. ¿Cómo sería eso? Sería 1 partido. Ya, 1 sobre, 2x, ¿no? ¿sí? Por seno de 3 elevado a 3 Hagámoslo por de x. independiente. ¿Cuántas funciones ves ahí? Ahí veo 2. Ya. ¿Cuál es la derivada? En esta nomás. Ah, ya, es 1 por el de 2x y el otro es por 2. 2. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente? Me quedaría 1 partido en x. 1 partido en x. En este caso coincidió, ¿cierto? Me queda 1 partido en x. Entonces quedó 1 sobre x por El seno elevado a 3 por x. seno al cubo de x. ¿Qué más? Menos coseno. Menos, No. 3. en orden, sería la primera, el numerador sin derivar. Ah, verdad. El logaritmo natural de 2x Ya, bien. por 3 Por 3, del seno de 2 elevado a 2 de x bien. por coseno de x. Bien. Eso. Bien. Sobre, El seno elevado a 3 de x es el todo elevado a 2. ordenémoslo un poquito al menos, para que esto quede así. Eso me quedaría el seno al cubo de x sobre x, ¿cierto? Acá no tengo más signos, así que este queda negativo. Y acá ese 3 quedaría adelante. Sí.
Y esto como denominador sería seno a la sexta, por potencia de una potencia. Ya. Así. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a la cuarta propiedad, que es súper sencilla, porque en realidad necesitaba que supieras la de la multiplicación para que la vieras. Y ya la habíamos mencionado y usado antes. ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, aquí tenemos propiedad 4. Ya la habíamos utilizado, yo te decía que si teníamos una constante, multiplicando a la función, su derivada era sacar la función y multiplicarla por la derivada de la otra parte de la función. Entonces, como ejemplo, si teníamos 3 seno de x, su derivada en el fondo era, mantengo el 3, se mantiene Sí, la lo saco constante, y derivo el que me daría coseno de x. del seno, coseno, ¿cierto? Sí. Otro como ejemplo. Aquí decíamos, en algún momento tú, en la prueba, en un ejercicio, tú lo puedes ver de otra manera esto. Este mismo ejercicio viene de un producto, ¿cierto? Sí. Entonces, según la derivada del producto, es la derivada de la constante multiplicada por el seno de x más 3 sin derivar por el seno derivado. Sí. Entonces, esto quedaba 0 la por el derivada seno. de 3, exacto. Y por eso la derivada del seno que es coseno. Por eso es más Me da lo fácil mismo. saberse la propiedad. Que es lo mismo de acá. Ya. ¿Ya? Entonces, por cualquier camino uno va a llegar al mismo lado. Si ocupo esta propiedad o si ocupo la propiedad del producto. ¿Ya? Pero en este Ya. caso sale más corto saber que si un número constante, ojo con eso, no un número, por ejemplo, 3x, ya no sería lo mismo. ¿Ya? Si tengo 3 por seno de x, saco el 3, derivo la función y luego multiplico esa derivada con el 3. Ya. Pero en el caso de que fuese 3x, ya ahí obviamente esto no se va a hacer 0, sino que va a ser 3. Se me va a quedar 3 por el seno de x. Continuamos con las trigonométricas más básicas. Tendríamos el seno, el coseno, ahora vendría la tangente. La tangente de x, su derivada, ¿cuál es? Derivada de tangente. No sé. De esa es secante al cuadrado de x. Tiene una explicación. Mira, si tenemos f de x, la tangente es lo mismo que decir seno partido por coseno, por identidades trigonométricas, ¿verdad? Entonces su derivada, está hablando que es la derivada de una división. Sería la derivada del seno por el coseno sin derivar menos el seno sin derivar por el coseno derivado ahí, partido por el coseno al cuadrado de x. La derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Y coseno por coseno nos quedaría menos seno de x y la derivada del coseno Menos seno. menos seno. Y ahí es donde yo hago esto, mira, menos y hago acá así más.
Ah, sí. Menos, menos por menos me dio más. Y aquí coseno cuadrado de x. Ah, ya. Sí. ¿Sí? Y aquí me queda coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. ¿Qué identidad trigonométrica? ¿Cuánto da eso? Aquí, ojo, no puedo simplificar porque hay suma. Mm, No puedo simplificar porque hay suma. ¿Cuánto es el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x? no sé. Ese es 1. Por identidad trigonométrica, el coseno al cuadrado de x más el seno cuadrado de x, o bien el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, eso es 1. Ah, ya. Me queda 1 partido por el coseno cuadrado de x, que eso es secante cuadrado. Obviamente siempre va a ser mejor aprendérsela, pero tienes ahí un recurso como para aprendértela también. Si es que no la sabes sacar, bueno, la tangente es seno partido por coseno, así que haces la derivada de la división. Ya. Y con eso estaríamos terminando, María José. Ya. Mañana a la misma hora, pero media hora antes conéctate, que es desde las 5. Ya. Ya, y así aprovechamos esa media hora más. Te voy a subir un material. ¿Tú te has metido al aula? Sí, pero el del aula del apoyo base no. Ya. ¿Y al aula de la universidad? Sí. Sí. Ya, ¿qué guías has visto desde ahí?